Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Jeremías capítulo 23, el regreso del remanente. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Te alabamos, Señor, porque eres bueno, porque grande es tu misericordia. En este momento, Señor, te pedimos de manera muy especial que vengas a fortalecer nuestra fe por medio del estudio de tu palabra. Que al abrir la Escritura, el Santo Consolador pueda darnos entendimiento para poder distinguir las verdades que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por responder a esta oración y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 23 de Jeremías no ha sido determinado exactamente en qué fecha fue dado, pero es claro que el ejército de Babilonia ya estaba acechando a las puertas de la ciudad. En medio de la abrumadora realidad de una inminente destrucción, Dios envía un mensaje de esperanza y un mensaje de condenación. La primera parte de este capítulo 23 de Jeremías son los versículos 1 al 8 y trata básicamente tres temas. Primero, leamos los versículos 1 y 2. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, esto ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis. No las habéis cuidado. Por eso, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. El profeta se encara con la clase dirigente de Israel que ha sido la principal responsable de la ruina del pueblo. Él llama la atención al castigo que recibirán los falsos pastores, dirigentes civiles, sacerdotes y profetas que en vez de guiar al pueblo por el camino de vida, lo llevaron a destrucción y la dispersión. Cabe notar que el Señor llama al pueblo de Israel mi rebaño. Dios ha guiado a su pueblo, lo ha librado de las vicisitudes, lo llevó a una tierra donde hay abundancia, pero este pueblo se desvió. Sus dirigentes no cumplieron el pacto. Como los malos pastores que abandonan el rebaño, no les importa las ovejas. Entonces Dios los va a castigar por sus malas obras. Terrible situación será la de aquellos líderes civiles o religiosos que no guiaron al pueblo por sendas de vida, sino que aprovechan su posición para agradarse a sí mismos. Si tomamos estas palabras y la aplicamos a la condenación que vendrá a los líderes religiosos que al final del tiempo han llevado a muchas personas por el camino de la desobediencia a Dios, Elena de White comenta: hay hombres que aparentan piedad y que debido a sus propias transgresiones encubren a los pecadores, desprecian los mandamientos de Dios, eligiendo las tradiciones de los hombres, anulando la ley de Dios y fomentando la apostasía. Las excusas que presentan son endebles y débiles y traerán destrucción para sus almas y las almas de otros. Los más rigurosos castigos caerán sobre los que han tomado a su cargo la obra de ser pastores de la grey, porque han presentado a la gente fábulas en vez de presentar la verdad. Esto está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1178. Es hora de volver a la palabra de Dios y hacer lo que el Señor nos manda hacer. El siguiente tema es el regreso del remanente, versículos 3 y 4. Yo mismo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las aceché y las haré volver a sus pastizales, y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, no se amedrentarán ni serán menoscabadas
dice Jehová. Aquí se presenta la verdad que el pueblo fue esparcido por todas las naciones de la tierra, pues Dios hace la promesa de traer de regreso a su pueblo. Los llama mis ovejas, mostrando que Él aún es el pastor de su nación, y ante este castigo el Señor promete restauración. Dios los reunirá de todas las partes de la tierra, y entonces Dios les pondrá verdaderos líderes que lleven al pueblo por el buen camino. Hay que recordar que este mensaje de esperanza es presentado al pueblo justo en el momento del asedio de Babilonia. Dios les da aliento que esta nación no desaparecerá. El tercer tema que va a tratar esta sección es el reinado mesiánico. Versículos 5 y 6. Vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra. Aquí encontramos varios elementos importantes. Número 1. Eminentemente es una referencia al reinado mesiánico. Dios tenía planes de restaurar a Israel. En segundo lugar, este Mesías era de la rama de David, es decir, se restaura la promesa divina de que el rey debe ser de la descendencia davídica. Y número 3, aquí repite 3 veces el término justicia. Esto resalta que la justicia solo puede alcanzarse a través del Mesías. En este caso, es una referencia a Cristo como el Mesías, descendiente de David, que reinará con poder y justicia. En la coronación final, dice Elena de White, en el día de la coronación del Salvador, Él no reconocerá como suyo a nadie que tenga mancha o defecto, pero a sus fieles Él les dará coronas de gloria inmortal. Los que no quisieron que Él reinara sobre ellos, los verán rodeado por el ejército de los redimidos, cada uno de los cuales llevará la insignia, Jehová, justicia nuestra. Verán la cabeza que una vez estuvo coronada de espina, coronada con una diadema de gloria. Esto está en la Review and Herald del 5 de mayo del año 1903. Aquí se presenta a Cristo como el Mesías coronado por la eternidad. En los versículos 7 y 8 sigue diciendo el profeta: por tanto, vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir los cielos de Israel desde la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. El profeta repite que la experiencia de volver de Babilonia será más recordada que la experiencia del éxodo. O podemos decir que para Israel será un nuevo éxodo que recuerda el poder de Dios y el amor que profesa a este pueblo. Y todo el mundo podrá conocer a ese Dios de amor. Elena de White comenta estos pasajes y dice: así las profecías de los juicios venideros llegan mezcladas con promesas de una gloriosa liberación final. Los que deciden hacer su paz con Dios y vivir en santidad en medio de la apostasía prevaleciente recibirán fuerza para cada prueba y serían habilitados para testificar por Él con gran poder. Y en los siglos venideros, la liberación obrada en favor del pueblo de Dios excedería por su fama a la realizada para los hijos de Israel en tiempos del Éxodo. Libro Profetas y Reyes, página 315. Todos reconocerán la intervención divina. La segunda sección de este capítulo 23 de Jeremías va desde el versículo 9 hasta el 40 y es una denuncia a los falsos profetas que llevaron al pueblo por el camino equivocado. Veamos algunos apartes de este pasaje, versículos 9 y 10. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan. A causa de Jehová y a causa de sus santas palabras estoy como un ebrio, como un hombre dominado por el vino, porque la tierra está llena de adúlteros. Por la maldición, la tierra está desierta y los pastizales del desierto se secaron.
La carrera de ellos es mala y su valentía no es recta. Las clases dirigentes habían caído en una profunda degradación moral y la copa de la ira divina se está colmando. El profeta se estremece ante el castigo que les espera. El profeta, que es de temperamento tierno, siente vivamente la tragedia de sus compatriotas. Conmovido por lo que le espera a estos, se siente debilitar y vacilar como un hombre ebrio. Tal es el temblor al sentirse ante Jehová y sus santas palabras, sus oráculos de castigo sobre los que han recibido una viva comunicación divina. Pero es que la situación religiosa y moral de su pueblo, en especial sobre los dirigentes de Israel, es tan deprimente que es necesario una intervención justiciera de Dios. La maldición de Dios se hace ver en la sequía. Sigamos con los versículos 11 y 12. Tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladero en la oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Toda esta tragedia es consecuencia de la maldad y la injusticia de los israelitas. Y los primeros en prevaricar son los profetas y los sacerdotes, que cediendo a la avaricia, en vez de enseñar la ley del Señor al pueblo, seguían sus propios caminos. Su maldad ha llegado hasta en el templo. Sabemos que en el atrio del templo habían no solamente estaban los instrumentos de adoración a Jehová, sino que habían levantado imágenes, estatuas de divinidades paganas. Todo esto hace que venga una ruina segura sobre Israel. Será resbaladera segura, es decir, serán arrojados por Dios a una destrucción segura. Se reconoce que la maldad de los dirigentes de Judá es mucho más grave que la de otras naciones. Vamos a leer los versículos 13 al 15, voy a leer en la traducción del lenguaje actual. En Samaria he visto las cosas más repugnantes. Los profetas predican en nombre del dios Baal y hacen que mi pueblo me abandone. Pero los profetas de Jerusalén son peores que ellos. No solo me abandonan, sino que dicen mentiras y ayudan a los malvados. No hay uno solo de ellos que quieran cambiar su conducta. Son peores que la gente de Sodoma y Gomorra. Por tanto, el Dios Todopoderoso declara en contra de los profetas de Jerusalén: ustedes son los responsables de tanta maldad en este país. Su sufrimiento será terrible y su dolor no tendrá fin. Aquí se los compara con los profetas de Samaria que promovían la adoración a Baal, y esto llevó a la destrucción del reino del norte en los años 721 a.C. Esta lección no fue aprendida por la gente de Judá, a quienes el Señor considera peor que los profetas de Samaria. Su pecado es grande, ya que tienen el templo, ofrecen culto a Jehová, pero es un culto hipócrita y de mentira. Por eso su condición pecaminosa es peor que la de Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra eran naciones paganas, hacían las cosas malas, pero en cambio el pueblo de Israel, teniendo el culto al Señor, fomentan el adulterio espiritual, permitiendo el culto idolátrico y andan anunciando al pueblo cosas venturosas cuando lo que se avecina es una ruina total. Y el Señor es enfático en afirmar que estos dirigentes de Judá, estos falsos pastores, estos hipócritas, son los responsables de la destrucción de Jerusalén, y por eso el castigo sobre ellos será muy cruel. ¿Saben? Si hay algo que debemos evitar es la hipocresía. Pretender adorar a Dios solo de palabras, pero nuestra vida y corazón están dedicados a la maldad, es algo que el Señor nunca aceptará. Hay más esperanza para un pecador descarado que para uno hipócrita. Mira lo que comenta Elena de White. Pero Satanás, que vela siempre, sigue el rastro de estas almas investigadoras. Se les presenta a alguien que hace una alta profesión de fe, como Satanás cuando fue a Cristo disfrazado de ángel de luz, y las trae aún más lejos de la senda recta. El mundo está contaminado por sus habitantes.
Casi han colmado la medida de su iniquidad, pero lo que atraerá la retribución más grave es la práctica de la iniquidad bajo el manto de la piedad. El Redentor del mundo no despreció nunca el verdadero arrepentimiento, por grande que fuera la culpa, pero lanzó ardientes denuncias contra los fariseos y los hipócritas. Hay más esperanza para el que peca abiertamente que para esta clase de personas. Oye los testimonios, tomo 2, página 36. Dios espera es que profesemos la verdadera piedad, que seamos sinceros en nuestra adoración a Dios, que si cometemos errores, seamos sinceros en pedir perdón a nuestro Dios. Pero lo que nunca deberíamos hacer es ser hipócritas ante el Señor. No debemos prestar atención entonces a estos falsos profetas. Versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Aquí se revela la diferencia entre el verdadero y el falso profeta. Los profetas de Dios reprendían al pueblo por sus pecados, mostrando el castigo inminente de Dios si no se arrepentían. Por su parte, los falsos profetas presentan promesas engañosas de paz que no venían de la boca del Señor, no llevaban a la gente al arrepentimiento, profetizaban paz a pesar de la transgresión. No debemos prestar atención a estos falsos mensajeros que Dios no envió. En los versículos 18 al 20, el Señor muestra claramente que, contrario a lo que estos falsos profetas decían, el propósito de Dios de castigar a ese pueblo se cumplirá, y hasta que esto no ocurra, el furor de Dios no se apaciguará. Pero después del cautiverio babilónico, el pueblo de Dios entenderá que todo había sido por disciplina divina para su bien. Versículos 21 y 22. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Los falsos profetas eran como mensajeros que se enviaban a sí mismos, que sin esperar la orden del rey, salían precipitadamente de la corte real para anunciar al pueblo en el nombre del monarca lo que no había recibido la orden de pregonar. Pero el verdadero mensaje de Dios se conoce por sus frutos. Son los que conocen a Dios y hacen su voluntad. Son los que pregonan un mensaje que no es popular, pero que es un mensaje de vida. Miremos los versículos 23 y 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Los verdaderos profetas desempeñan su obra con la convicción de que Dios se encontraba cerca de ellos tanto en pensamiento como en acción. Pero los falsos profetas actúan como si Dios estuviera muy lejos y no se preocupara de los propósitos y las acciones de los hombres. Así que Dios resalta su omnipresencia, en donde resalta que nadie puede ocultarse de Él, y Él lo llena todo. En los versículos 25 al 29, el Señor enfatiza la obra de estos falsos profetas, que hablan palabras de mentira, que desvían al pueblo para la adoración al verdadero Dios por la de Baal. Por eso reciben el reproche divino. Pero algo interesante se menciona en los versículos 28 y 29. Leamos. El profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño, y aquel a quien vaya mi palabra, que cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra? Dios hace la distinción entre el verdadero profeta y el falso, el verdadero mensaje y el mentiroso. No es difícil distinguirlos, como lo es diferenciar la paja y el trigo. Cuando la palabra del Señor es pronunciada, destruye lo malo, purifica lo bueno y consume como paja las palabras de los falsos profetas. Su palabra es como un martillo que puede quebrantar el corazón de piedra, que puede transformar. Su palabra vence la obstinación de los corazones más empedernidos. Esto no lo puede hacer un falso profeta,
que cuando habla, habla de sus palabras, pero no las que vienen de Dios. Entonces el Señor coloca en contra de esos falsos profetas. Leamos los versículos 30 al 32. Por tanto, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que se roban mis palabras unos a otros. Dice Jehová, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él lo ha dicho. Ciertamente, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con lisonjas. Yo no los enviaré ni los mandé, y ningún provecho han traído a este pueblo, dice Jehová. Los falsos profetas empleaban el lenguaje de los verdaderos profetas que disfrazan sus engañosos mensajes y provocan un engaño mayor en el pueblo. Ellos pretendían hablar en nombre de Dios, lo cual destaca al máximo el atrevimiento de sus pretensiones fraudulentas. El Señor enfatiza que Él no los ha enviado. Recuerden que el oficio del profeta es un llamado de Dios. No nos autoproclamamos profetas por nuestra cuenta o por nuestros deseos. Estos hombres que son llamados profetas, Dios mismo los ha escogido. Pero estos falsos profetas fueron sin ser enviados y el castigo del Señor será sobre ellos. Entonces llegamos a la parte final de este capítulo, que son los versículos 30 al 40. Esta sección tiene un mensaje directo de Dios contra estos profetas falsos. Miremos los versículos 33 y 34, leo en la traducción del lenguaje actual. Escucha bien, Jeremías. Cuando un profeta o sacerdote o alguien del pueblo le pregunte si tienes algún mensaje de mi parte, respóndeles que sí lo tienes. Diles que voy a abandonarlos. Pero si otro profeta o sacerdote o cualquier otra persona asegura tener un mensaje de mi parte, yo los castigaré a ellos y a sus familias. Jeremías ahora enfrenta contra aquellos que hacen burla de sus predicciones. Ellos han menospreciado al profeta y le piden al Jeremías si realmente tiene un mensaje de Dios para ellos. Y claramente le responde que sí. Y el mensaje es que el Señor los va a destruir. Ustedes pretenden ser profetas. Aquellos que no pregonan la palabra de Dios, pues recibirán el castigo de Dios. Si una persona afirmaba con falsedad que tenía una palabra de parte de Dios, será castigada por pervertir la verdad divina. Es peligroso afirmar que se tienen profecías de Dios cuando no es así. Miremos los versículos 35 y 36. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová? ¿Qué dijo Jehová? Y nunca más volveréis a decir, carga de Jehová, porque la palabra de cada uno será una carga para él, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, el Dios nuestro. Evidentemente esta es una protesta contra el uso atrevido de las palabras profecía o carga de Jehová. Jeremías rechaza esta enseñanza engañosa y exhorta al pueblo para que crea en las verdaderas expresiones de la voluntad divina, las cuales constituyen la única respuesta cierta para los problemas y las dificultades de Judá. Dios pondrá carga o profecía contra estos falsos maestros. Dios se encargará de ellos. Y finalmente en el capítulo 23 de Jeremías, llegamos a los versículos 37 al 40. Termina este capítulo diciendo, así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová? ¿Qué dijo Jehová? Pero si decís carga de Jehová, entonces Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra, carga de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis carga de Jehová, por eso yo os echaré en el olvido y os arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que os di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua, eterna, confusión que nunca borrará el olvido. La pregunta es, ¿qué habló Jehová? Este interrogante se repite para darle mayor énfasis y que puedan entender el verdadero mensaje de Dios. El profeta verdadero expresa el mensaje de Dios con mucho más énfasis. De esta manera se afirma que Dios castigará a los engañadores cuando el ejército invasor de Babilonia
capture y destruya a Jerusalén y comenzará su cautiverio. La cautividad servirá para Israel de eterno oprobio en cuanto a que aparecerán ante los otros pueblos como un país abandonado de su Dios y entregado a sus enemigos. Preciados amigos y hermanos, Dios jamás busca el mal para ninguna persona. Dios desea la salvación de todos. Es el único que tiene la facultad de cubrirnos con su justicia y limpiarnos de todo pecado. Pero nos toca a nosotros responder a su llamado. Debemos entregarle nuestra vida para que Él la transforme. Que esa sea tu experiencia de vida. Que Dios hoy te bendiga y te guarde. Esa es mi oración por ti. Amén.